Diablo viste a la moda o El Diablo viste de Prada, como era el título original en inglés. Meryl Streep y Anne Hathaway estuvieron en México, visitaron el museo de la casa de Frida Kahlo, le echaron flores a la presidenta por los incentivos fiscales a la industria del cine y pues están promoviendo el próximo estreno de la segunda película, El Diablo viste a la moda o viste de Prada. Y esa primera película que pues fue muy exitosa allá por el año del 2006, fue basada en un libro, solo que esta secuela, según tengo entendido, no está basada en ningún libro. Para hablar de eso, de cómo cree que le vaya a ir a la película, la secuela irá a estar tan buena como la primera muchos años después, y qué piensa de los incentivos fiscales que le están dando al cine mexicano. Está con nosotros Gustavo Prado, no Prada, Prado, Gustavo Prado, Gustavo se viste de Prado, director de Trendo México, agencia de investigación de mercados especializados en análisis cultural y analista de tendencias, profesor e investigador. ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido, Gustavo. ¿Cómo estás, Marco? Qué gusto estar hoy aquí con ustedes. Oye, ¿cuántos años han pasado de esa primera película a esta segunda? 20. 20 años. 20 años. ¿Por qué fue el libro. Ese es el libro original. Sí, El Diablo viste a la moda. El Diablo viste a la moda era el libro original, que todavía lo venden. Todavía lo venden, por supuesto, está en las librerías. Ahora, este personaje, Lauren Weisberger, ella escribió este libro donde básicamente tienes tres personajes que son Emily, Anne Hathaway, bueno, claro, y por supuesto Miranda Priestley. Okay. Y ella dice que se le ocurrió escribir este libro porque en algún momento de su vida fue la ayudante de Anna Wintour. Okay. Entonces, que no es sus experiencias, la escritora, ella dice que ella fue ayudante. Entonces, que ella quiso hacer una versión novelada de esto y pues fue un gran éxito. Ya. El libro estuvo casi un año en las listas de venta, así en New York Times y todas estas Antes cosas. de la película. Antes de la película. Y una cosa que es bien sorprendente es que si tú lees este libro, la película es exactamente igual. En este caso, viene sí. lo del libro de Harry Potter, viene así de tráeme mis cafés, tráeme mi ropa, háblale a Patrick de Marchelier. Todo eso que sale en la película, ahí está. Ahí viene. Son como 2 gotas de agua. Sí, es una broma. Yo me acuerdo que en ese tiempo mi asistente le decía a Emily de broma. Y yo, soy Emily, hola, soy Emily, decía. Yo hasta la fecha le sigo diciendo Emily. Emily a tu asistente. Sí. Oye, pero entonces la película que causó furor y quiso que mucha gente romantizara incluso la explotación en el mundo de la moda y se metieron a trabajar al mundo de la moda después de la película. Es que fíjate que pasa una cosa bien curiosa. A mí me acaban de regañar mucho en redes porque estaba yo comentando que hay una película de 1957 con Audrey Hepburn que se llama Funny Face. Y resulta que esta película se trata de una directora súper mala de una revista, solo que en ese entonces se llamaba The Quality Magazine. Este caso es The Runway Magazine. Y ella como que no encuentra satisfacción. Siempre que llega tiene 2 escritorios con 2 asistentes. Y entonces resulta que conoce a una muchacha no muy fashionista, no muy elegante, que resulta que es Audrey Hepburn, que se supone que no es guapa, o sea, es una locura. Y es un poco el paralelo de lo que pasa en la del Diablo viste de Prada, pero es que en aquel entonces, en los años 50, comenzaba todo el imaginario de Christian Dior, de la revista Vogue, y en ese entonces ni siquiera existía este prototipo, existía Carmel Snow, que es Carmel Snow, la que va a descubrir a Christian Dior. Luego va a haber Diana Vreeland, que es de hecho la que inventa las galas del Met y se pasa de Harper's a Vogue. Y actualmente es Anna Wintour, que se supone que se anda retirando. Pero entonces este prototipo de una editora de una revista que es muy estricta, que eventualmente conoce a un patito feo, eso es en lo que son iguales las películas, es un patito feo que de repente florece, se la lleva a París y en París tiene toda una serie de circunstancias del amor. Pues la primera película es Funny Face. Y esta muchacha, Lauren Weisberger, tiene el ingenio de hacer una película contemporánea, pero si aquello en los 50 estaba inventándose una idea de moda, en el año 2006 que sale este libro, era el gran momento de Karl Lagerfeld, de Prada, de todas estas cosas, que era un momento de gran reivindicación de todo el imaginario de la moda. La gente estudiaba moda por eso. Sí, exacto. Oye, pero normalmente una secuela no pasan 20 años para que salga la segunda parte. En este caso, ¿por qué 20 años después una segunda parte y no basada en un libro? ¿O sí, la muchacha hizo esto, Lauren Weisberger, sacó otro libro. La venganza viste de moda. Y ahí salen los 3 personajes otra vez, Andrea, Emily y Miranda, pero no se trata de nada de lo que está en la película. De hecho, tanto Meryl Streep como Anne Hathaway de este segundo libro dijeron, no, nosotros no hacemos la secuela porque este libro no nos llena, no nos motiva. Hay toda una serie de circunstancias en este libro que no son exactamente
dignas de poder ser una película. La pregunta va a ser, ¿cómo que dignas? Sí, porque el otro hablaba como de la industria de la moda. Ajá. Y en este libro es una historia muy interesante, de hecho es así como para llevártelo a la playa, ajá, pero es como la vida personal de Andrea. Ajá. Entonces ella va a encontrar el amor, se va a casar, va a tener todas las cuestiones de su matrimonio y demás, y de repente se intersecta con Miranda Priestly, pero no es lo que está pasando ahorita en la película. Y entonces la película, ¿por qué sale 20 años después la película? ¿Y quién hizo el guión? ¿Va a estar buena, pues? Pues mira, fíjate que hace 6 días estuvo aquí en la Ciudad de México Meryl Streep y Anne Hathaway, ajá, y resulta que primero estuvieron en el Museo Frida Kahlo, en la casa, sí, de Frida Kahlo, y en la tarde estuvieron en el Anahuacalli. Ajá. Y la gente de Fashion Week México hizo un evento donde 20 diseñadores mexicanos se vistieron del Diablo Viste a la Moda, ajá, o sea, se vistieron de la película, ajá, e hicieron una pasarela. Y de repente se empieza a ver un clamor ahí en el Anahuacalli, empieza a hacer unos gritos, y es que llegó Anne Hathaway y llegó Meryl Streep. Yo las vi así como te estoy viendo aquí, ajá, y básicamente creo que es lo único interesante que me ha pasado en la vida. Ellas llegaron bailando el Vogue, ¿no? Y hablaron con los diseñadores mexicanos y abrazaron a Carla Fernández, a María Ponce, a un Octavo Takamura. Fue un momento muy bonito de moda. Sí, súper bien. Y entonces de repente, ya que pasa eso, dice, bueno, chavos, ahora sí todos escondan su celular porque al que lo saque, lo saco. Ajá. Y entonces pasaron la película, 20 minutos de la película. Ah, ¿viste 20 minutos de la película? Vimos 20 minutos de la película, todos los que estábamos ahí. ¿Y qué tal está? Pues yo me divertí mucho. Está una cosa impresionante que yo creo que todo el mundo se puede dar cuenta, es que estos dos personajes se ven iguales. O sea, Meryl Streep 20 años después y Anne Hathaway 20 años después se ven exactamente iguales. Ajá. Y de hecho, pues también el que la hace de Nigel, ¿no? El personaje que es comparsa de todo esto. Y resulta que ahora la película se trata de este momento de transición en el que ahora es que le pasa a las revistas con el embate del mundo digital. Claro. Y entonces Miranda está así como de, bueno, ¿yo qué hago? No lo entiende, en realidad no entiende el mundo actual. Está en crisis. Y por una serie de circunstancias, Anne Hathaway llega, no sabemos si para salvarla o para hundirla o para qué, pero llega a la revista y entonces resulta que esa persona que hace 20 años había estado contigo y que eventualmente se fue, ahora llega contigo a ver cómo redimensionar y cómo poder hacer innovación en tu negocio. ¿Y todavía le dice a Emily? No, porque ella no se acuerda. De hecho, eso también pasa en este libro, en el segundo. Ajá. ¿Y tú quién eres? No, pues yo soy Andrea. ¿Y qué? ¿Dónde estabas o qué? Pues trabajé contigo. Yo no me acuerdo. De hecho, en el libro, esto no sale en la película, pero ese eco sí está ahí. En el libro le pregunta a Miranda Priestly, ¿tú eres la que tuvo una crisis nerviosa y fue a dar a la clínica psiquiátrica? Ajá. No, yo no soy. Ah, tú eres la que me fuiste a amenazar a mi casa, que se la llevó la policía. No, yo no soy. Entonces resulta que como el señor es muy mala, ajá, tiene toda una retaíla de ayudantes que eventualmente pues se deschavetaron. Ajá. Entonces eso te lo cuentan en el libro, eso sí está en la película, pero ahora en la película pues es otra vez un escenario de moda digital. Ajá. Uno de los personajes es Lucy Liu. Emily ya no trabaja en la revista Runway, ahora Emily está al frente de una de las mega casas de moda, no como diseñadora, sino como corporate, o sea, como dirigiendo la casa. Y entonces todos estos personajes interactúan de una manera nueva. 20 años después, por fin, pudieron tener un guión que les pareció que era relevante, que es interesante, sí, y que habla de la moda de hoy, que es completamente diferente a la moda de hace 20 años. Ya, sí, las revistas pues ya no son relevantes como antes. No. O sea, todavía existen algunas revistas y hay gente que compra revistas, todavía las ves, pero es un mínimo. Es un mínimo. De hecho, cuando tú ves los tirajes actuales, por ejemplo, en México, sí, de las grandes revistas de moda, pues muchas están extintas, ajá, o de plano las que quedan están tirando pocas decenas de miles de ejemplares. Ajá. Y más bien subsisten a través de todo lo que tienen en la voz digital, que el Instagram, que el TikTok, etcétera. Sí. Ahí es donde siguen teniendo cierta relevancia. Pero eso que pasaba antes, que tú te has de acordar, mi mamá iba al puesto de periódicos y regresaba con una bolsa que se traía el Lola, que la Claudia, que la Activa, que el Vogue, que el... Todas las revistas estaban en la casa. ¿Te acuerdas del Eres? El Eres, por supuesto. El Eres, el Tú, el Somos, ajá, ¿no? O sea, yo tuve ustedes ellos, ¿no? El Eres, el Tú, el Somos. Entonces, todo eso existía en un mundo editorial que todos comentábamos. Ajá. Y ahora básicamente uno ve revistas cuando vas a cortarte el pelo. No, sí, sé si eso te pase a ti. Yo es el único lugar donde sí las estoy ojeando. Sí, pues yo compraba antes revistas de fotografía, compraba National Geographic, compraba de fotografía. Uy, el muy interesante. El muy interesante. O sea, de cualquier hobby que trajeras, o el Selecciones, esa se me hacía excelente, el Selecciones del Reader's Digest.
maravillosa. Pues pero te aculturaban, sí, o sea, básicamente era donde aprendías de qué hablar, los temas que estaban candentes, te hablaba de ciencia, te hablaba de diseño, te hablaba de moda. Todo en todo. Y el mundo ha ido cambiando. Entonces, esta nueva película se ubica en esta época, donde ya las revistas son intrascendentes a nivel físico. Y cómo de repente se redimensiona, porque resulta que Andrea, viene de un mundo donde ella es así como periodista combativa y básicamente está dando así como la nota con conciencia y todo esto que de repente está pasando en el universo políticamente correcto, y pues viene a enseñarle a Miranda cómo seguir siendo relevante. Ya, ok. Oye, pues está bien, se estrena el 30 de abril, ¿no? Se estrena hasta el 30 de abril. Y de hecho, inclusive hay un tercer libro. Hay un tercer libro. Un tercer libro. Luego me dicen, ¿y cómo sabes cuál es cuál? Pues es que el primero tiene un zapato, el segundo tiene 2 zapatos, el tercero tiene 3 zapatos. Ajá. El tercero, curiosamente, otra vez son los 3 personajes. En inglés se llama completamente diferente. En inglés se llama When Life Give You Lululemons, cuando la vida te dé Lululemons. Ajá. Y esta, en vez de ser de Andrea, esta es una novela de Emily. Entonces, esta te habla de Emily y en algún momento se intersecta con Miranda, pero pues básicamente son como historias del multiverso de estos personajes. Yo recientemente leí estos libros y pues en mi mente tengo el reparto de la película. Los 3 están a la venta en México. Los 3 están a la venta. De hecho, eso de si están a la venta en México, acaban de aparecer a la venta. Los 3. De hecho, me los mandó la editorial, por eso ahora los traigo. Claro. ¿No? Pero entonces esto es curioso porque si alguien quiere aumentar la historia o de aquí al 30 de abril que se inaugura la película, ver por qué lado viene el diablo vistiéndose, entonces puede ver este imaginario, pues le va a complementar la experiencia de la película, que yo creo que va a ser muy exitosa. ¿Tú crees que va a ser muy exitosa? Yo creo que va a ser muy exitosa. Resulta que la primera la hicieron con poco presupuesto y todo el mundo no daban quinto por ella. Y haz de cuenta que le metieron 50 millones para hacerla y acabó ganando 600 millones. Oye, pero más dinero no es garantía de que sea mejor película. No, digo, entró muchísimo dinero de la película porque nadie da un quinto por ella. Pero resulta que una de las cosas que nunca quisieron es que Meryl Streep hiciera el papel porque dijeron, esta no da la pala de ser cómica. Pero resulta que hizo muy bien el papel, es muy simpática y sí te la crees de... Bueno, es que Meryl Streep se puede disfrazar de combi y se la vamos a creer. Pero es que no tienes que hacerte la chistosa para hacer reír, al contrario, tienes que ser muy... Es muy seria. Es muy seria y está perfecta. Y te hace reír mucho. Sí. Y resulta que ahora, en esta nueva película, pues probablemente ese año donde estaba el Barbie Oppenheimer, pues todos quisimos ver ese momento y ahorita este es un momento igual, o sea, 2026 va a ser el año del Diablo Viste de Prada 2. Pero ¿por qué crees que sí va a funcionar muy bien? ¿Te gustó lo que viste en el... Mira, no solo me gustó lo que vi en el avance, sino le vi la cara de emoción a toda la gente que estábamos presentes ahí. Y entonces, después de que ves a Meryl Streep, pues por supuesto que te quedas con sonrisa para los siguientes 2 días, ¿no? Pero más allá de eso, si no hubieras visto en persona... La película está muy simpática, la gente se ríe, son personajes entrañables y está bien adaptado al mundo actual. En ese mismo momento de la moda de principios del siglo XXI, probablemente todavía estaba el último coletazo de Sex and the City, que recientemente hicieron una serie, And Just Like That, y probablemente no fue tan entrañable porque como que no entendían el mundo actual. Y ahora con las referencias que tiene del mundo digital, ver a Lucy Liu, verlas en otros papeles, verlas al encuentro del mundo tecnológico, pues se vuelve un momento encantador. Y yo por lo pronto sí la voy a ir a ver. ¿Tú la vas a ir a ver? ¿Te gusta la primera? Sí, yo sí la voy a ir a ver de plano. A mí me divierte mucho. Y es de esas películas efectivamente, mira, de esta literatura, de estos libros dicen que son chick lit. Y esto de chick lit es como literatura de chicas. Y pues hay todo un género en cine que son los chick flicks. Sí, ¿no? Es como adolescente. Adolescente. Entonces, pues ellas tienen nuevos amores. Kenneth Branagh es el nuevo esposo de Miranda. Eso es muy sorprendente porque es un actor británico pues súper reconocido. Y entonces hay nuevas historias de amor. Y pues simplemente para reencontrarte con estos personajes, para reencontrarte con nuestro yo de hace 20 años, ¿no? Entonces, particularmente esta película marcó a la generación millennial cuando tenía 20. Ahorita lo encuentra una generación millennial de 40 y tantos. Y pues yo creo que es muy buen momento para irnos a reír y divertirnos. Perfecto. Pues los libros están a la venta. El Diablo Viste a la Moda. Luego La Venganza Viste a la Moda. Y el tercero es El Diablo Regresa. Ahí están los 3 libros que pueden encontrar en todos los lugares en donde encuentran libros. Ahora te pregunto 2 cositas antes de despedirnos, amigo. Tú que eres experto en tendencias y en mercados. Cada vez la gente estamos yendo menos al cine. ¿Eso qué crees que vaya a pasar? Yo sé que no tienes bola de cristal, pero ¿qué va a pasar? ¿Van a desaparecer los cines o qué? Pues fíjate que en la oficina hacemos muchos estudios de cine, inclusive para las grandes cadenas de cine. Y esto que dices tú, el dato exacto es que más del 95% de los mexicanos en el año anterior, en el año 2025,
no fuimos a las salas de cine ni una sola vez. Sí, es correcto. Entonces la asistencia está verdaderamente disminuyendo. Sí. Pero eso no quiere decir que no estemos viendo películas en otros lugares. En la casa. Sí, pero yo era de ir al cine casi cada fin de semana. Yo también. Y ahora voy o dos o tres veces al año. Sí, y inclusive hace 50 años iba uno a 3 funciones diarias con moda e intermedio y te las aventabas desde la matiné. Sí. Pues es que resulta ¿cuál es el futuro? Porque sería muy triste que desaparecieran los cines. Poco a poco se está transformando más en la experiencia de casa. Ajá. Esto, una cosa sorprendente es que también influye el tamaño de las pantallas actuales. E influye también el costo del cine. O sea, de repente una familia de 4 personas que va a ir al cine es un gasto tan extraordinario como irte de vacaciones porque va a salir en varios miles. No, y que tienes la oferta, la tienes en casa, estás pagando tu membresía y Netflix o Prime te lo ofrecen. Pues, te lo ofrecen y además las gigantescas pantallas de ahora de 100 pulgadas pues pueden estar en el Buen Fin en un precio muy accesible. Sí, y tienes tu surround sound que también ya es mucho más accesible. Y por supuesto las distracciones de ahora que todo el mundo quiere ver la pantalla grande con la pantalla chica y probablemente en el cine alguien te haga, oiga señora, apague eso, deje de estar jugando videojuegos, Angry Birds. ¿Qué van a hacer los cines para que la gente regrese al cine? Creo que una de las cosas que están pasando, y eso en realidad es de lo que estamos hablando aquí, es que cuando el guión o la trama se vuelven lo suficientemente interesantes y básicamente me impulsan a ir al cine, sí me tomo la molestia de ir, ¿no? Creo que ahorita mucha gente fue a ver la de Hail Mary, esta película del espacio, ¿no? Con Ryan Gosling, etcétera. Pero hay muchísimas cosas que ya están muy cansadas y tú dices, híjole, otra de superhéroes. De verdad me voy a aventar Avengers 25, voy a ver Rápido y Furioso 34. Entonces, también esto no está planteando que esa novedad de ver nuevas tramas y ver la gran experiencia del cine me hagan salir de mi casa a quitarme los crocs y ponerme pantalón con cinturón. Entonces, creo que es un problema de guión y eso es mucho lo que está sucediendo ahorita. Puede haber un estímulo fiscal para que... Bien por los estímulos fiscales del gobierno mexicano, ¿no? Pero el gran problema es que creo que no hemos encontrado narrativas que al mexicano le interesen. Muchas veces tenemos o los Mis Reyes contra Godines o el mismo tipo de trama todo el tiempo, cuando antes el cine mexicano te hablaba de cualquier tipo de historia que podía ser sorprendente, ¿no? Ahí simplemente el Gran Calavera, cuando lo vuelven a hacer como Nosotros los Nobles, pues fue un momento en que la gente quería ir a ver esa película porque le parecía una narrativa interesante, relevante. Y creo que ahorita ha faltado la idea de poder hacer narrativas que hablen de la periferia, que hablen de la experiencia de los... Haz de cuenta, ¿dónde está la gran película del corrido tumbado? ¿Dónde está la gran película del regional mexicano? Y esos ecos creo que se deberían de estar dando porque eso a final de cuentas pues traería a las nuevas generaciones, ¿no? Así de Peso Pluma, Natanael Cano y Bella Cat en la nueva película. Pues no está sucediendo. Cuando antes era lo de siempre. Entiendo. Gustavo Prado, ¿dónde te encontramos para aprender más, amigo? Y seguirte. Pues muchísimas gracias. Encuéntrenos en Trendo México para hablar del acontecer, de todo lo que está pasando en el consumo, la tecnología y las preferencias de los mexicanos. Trendo México, Gustavo Prado. Y bueno.